El Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que México es la única economía de América Latina y el Caribe que aumentó su competitividad exterior entre 2010 y 2015. Esto permitió incrementar en un 7% las exportaciones. Esta cifra lo sitúa como líder indiscutible regional en ventas al exterior con un 40% del total. Sin embargo, hoy hay preocupación por el futuro financiero de la nación. El Fondo Monetario aseguró que la ruptura del TLC o la prolongada incertidumbre sobre el tratado trae efectos negativos sobre su economía. La nota positiva del FMI es que México es el país más resistente ante entornos adversos y la negativa es que el crecimiento económico sigue desacelerándose. Voy a saludar ahora a Alfredo Coutinho, es el director de Moody's Analytics. Gracias por estar con nosotros, bienvenido a NTN24. Gracias a ustedes, Carlos, es un placer estar con ustedes. Lo primero, para usted, ¿a qué se debe esta previsión negativa del FMI y el BID sobre México? Bueno, acaban de revisar el estimado de crecimiento para la economía mexicana para el próximo año, básicamente por dos razones. La primera es la incertidumbre que existe todavía con respecto al final de las negociaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, que de hecho están corriendo en esta semana, terminarán a mediados de la próxima semana. Con posiblemente pequeños progresos. Sin embargo, todavía hay un tramo largo por recorrer que podría llevar hasta finales del primer trimestre del próximo año, lo cual genera incertidumbre en los mercados mexicanos. Y el segundo factor tiene que ver con el proceso político electoral que va a celebrar el país el próximo año. Como sabemos, hay elecciones presidenciales en julio del próximo año y hay una competencia política muy importante en donde el candidato de filosofía izquierda está tomando mucha relevancia y eso pues de alguna manera pone nerviosos a los mercados. De tal manera que estos dos factores son los que el Fondo Monetario incluye para haber revisado a la baja el crecimiento económico del país para el próximo año. Parece, según le entiendo y he leído, que la estabilidad económica de México depende directamente o en gran parte de esa alianza del TLCAN. ¿Esto es así? Así es, efectivamente, desde que México estableció este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en 1994, la dependencia económica del país azteca se incrementó. De hecho, más del 80% de las exportaciones totales mexicanas se compran en el mercado de los Estados Unidos, de tal manera que, pues, cuando a Estados Unidos le va bien, a México le va súper bien, pero también cuando Estados Unidos se desacelera, a México le va, pues, mucho más mal de lo que le pasa a los Estados Unidos, de tal manera que la dependencia comercial y también la dependencia de inversiones de México con respecto a los Estados Unidos es muy importante y lo que pasa en los Estados Unidos se replica de manera significativa en la economía mexicana. Ahora, ¿no tiene espacio México para mirar hacia el otro lado, hacia el sur del continente? ¿Es muy difícil exportar hacia esa zona? Bueno, México no le ha puesto atención, honestamente, al resto de América Latina, sobre todo a Centroamérica y al sur por, pues, prácticamente varias décadas. De hecho, ya casi un cuarto de siglo de vida del acuerdo comercial con los Estados Unidos, pues México se ha desentendido de alguna manera, sobre todo de los países del Cono Sur. También se había desentendido del continente europeo y por supuesto del continente asiático, precisamente por la gran dependencia que se estableció con el resto de América del Norte. Sin embargo, a pesar de que ha sido un error, yo creo que últimamente con toda esta incertidumbre y riesgos que han existido con el rompimiento del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, México ha empezado a ver de alguna manera hacia el sur y está tratando de diversificar su comercio, sobre todo con los grandes países del Cono Sur. Cuando hablamos de incertidumbre electoral, ¿eso se debe a qué? ¿A que pudiera llegar uno u otro partido o un candidato que genera más riesgo o preocupación que otro? ¿Cuál es la situación? Sí, así es, efectivamente. Como bien sabemos por las encuestas, los dos candidatos que pues prácticamente
van a liderar la contienda electoral del próximo año, pues es el partido en el gobierno, que es el PRI, y por el otro lado es un partido no solamente de oposición, sino de izquierda, en el cual su candidato pues ha planteado políticas un tanto en contra del mercado, políticas un tanto en contra de las reformas que se han implementado en los últimos años, de tal manera que eso de alguna manera genera incertidumbre en los mercados, ya que como bien sabemos en América Latina, la llegada de un candidato con políticas reacias, con políticas de resistencia a lo que se ha establecido en América Latina, pues genera siempre la duda de si realmente ese plan económico va a funcionar o no. Y ese, pues México no es la excepción en este caso, cuando el candidato de la izquierda ha tomado una preponderancia y un papel muy importante, al menos en las encuestas para el próximo año. Ahora, ¿qué camino le queda a México para revertir ese panorama sombrío? ¿Tiene bastante espacio todavía para mirar, negociar? Bueno, la opción más conveniente y más óptima para México es que el acuerdo comercial termine. Dentro de las medidas que México tiene, pues es ceder algunas de las presiones, algunas de las demandas que le ha impuesto los Estados Unidos, aunque los negociadores mexicanos han establecido que hay algunas demandas que prácticamente no van a poder pasar y que estarían dispuestos incluso a levantarse de la mesa de negociación. Pero yo creo que la disposición de las autoridades mexicanas es de hacer todo lo posible porque el acuerdo termine, aunque sea modificado, pero que se llegue a un buen final. De no llegar a ser así, pues el golpe para México sería muy importante, sobre todo en el corto plazo, de llegarse a dar un rompimiento, una terminación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, y ahí pues tenemos toda una ola de efectos negativos, empezando por la volatilidad en los mercados financieros. La política fiscal y monetaria en el país tendrían que hacerse más agresivamente restrictiva para regresar la estabilidad a los mercados, y por supuesto medidas de más a largo plazo tendrían que ser una profundización de los cambios estructurales en el país y una diversificación más profunda de los acuerdos comerciales con el resto de América Latina, por supuesto, con Europa y con Asia, pero esas ya serían medidas de más largo plazo. Pero definitivamente la economía mexicana resentiría un efecto muy importante de terminarse el acuerdo comercial en el corto plazo. En pantalla, Alfredo Coutinho es el director de Moody's Analytics. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde fin de semana. Un placer. Es un placer también para mí.